Les invito a que abran su Biblia en Santiago capítulo 4, por favor. Vamos a seguir estudiando la carta de Santiago, que no es una carta que contiene profundidad teológica, pero sí es una carta que contiene vida cristiana práctica. Y justamente de eso se trata esta carta, de que aprendamos a través de ella a vivir un cristianismo práctico. ¿Cuánta gente a veces está a nuestro alrededor y tienen un conocimiento impresionante de la teología, de la escatología, de la defensa de la fe, pero no saben resolver en algunas ocasiones los asuntos que se presentan en la vida cristiana práctica, como es la rebelión con los hijos, como es la misma educación con los hijos, los conflictos que luego surgen entre la esposa y el esposo, las situaciones difíciles que luego se presentan en nuestro trabajo, ahí donde tú te desarrollas. A veces no sabemos cómo reaccionar porque no vivimos un cristianismo práctico, como que vivimos un cristianismo así de religión, pues voy el domingo o el miércoles a la iglesia, escucho las alabanzas, escucho una predicación y ya, me voy. No. La idea es que cuando venimos a la iglesia, a la congregación, seamos instruidos con la palabra para que al momento de salir de este lugar de instrucción podamos saber qué vamos a hacer allá afuera. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí o no? También Jesús dijo, ustedes son la sal de este mundo. La luz que alumbra en medio de donde hay tinieblas, y la sal que le da sabor a este mundo. Jesús nos dio el privilegio a usted y a mí de ser esa luz y esa sal del mundo. Pero eso se manifiesta no aquí dentro de la iglesia, aquí hay luz. ¿Cuántos están en luz? No con la hermana Luz, sino cuántos están en la luz de Jesús. Bueno, esta carta se trata justamente de vivir un cristianismo práctico. Y hoy quiero tocar un tema que considero es un tema muy importante porque a veces no sabemos qué hacer cuando estamos allá afuera, en la familia, en el trabajo, en la escuela. No sabemos qué hacer cuando nos relacionamos con otras personas o aún con los hermanos de la iglesia. Y de pronto nos vemos reaccionando en la carne o haciendo la obra del ministerio, los que somos ministros o servimos en algún ministerio, nos encontramos sirviendo al Señor de manera muy carnal. Y todo eso es consecuencia de no vivir un cristianismo cerca de Dios. Cerca de Dios. Y Santiago habla justamente de esa necesidad tan importante que los cristianos tenemos de vivir y mantenernos cerca de Dios, ¿verdad? Porque cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de su palabra, cuando no alimentamos nuestro espíritu con la palabra del Señor, cuando no entramos a la presencia del Señor a través de la oración, pues nuestra vida no puede manifestar los rasgos, características y cualidades de Dios. Manifestamos nuestros rasgos propios como meros seres humanos. Pero el cristiano tiene que manifestar la imagen y la semejanza de Dios, ¿sí o no? Vamos a tratar entonces este tema y en estos 4 versículos que yo voy a leer, vamos a encontrar la forma bíblica o la manera bíblica de poder acercarnos a Dios. Porque a veces no sabemos cómo acercarnos a Dios. A veces pensamos que estamos cerca de Dios, pero resulta con que estamos tan lejos de Dios. Y nuestros frutos lo demuestran. He titulado este mensaje, Acercaos a Dios. Y esta es la primera de algunas partes que voy a desarrollar aquí. Dice Santiago en el capítulo 4 y en el versículo 7. Yo quiero que ponga atención, por favor, mientras yo estoy leyendo estos 4 versículos. Quiero que ponga atención en los verbos. Hay verbos aquí que son, ya en su traducción literal, son verbos continuos. ¿Qué significa un verbo continuo? Que, por ejemplo, ahí dice, someteos pues a Dios. Y cuando se habla de un verbo continuo es, yo me someto a Dios hoy y mañana
y pasado mañana y todo el tiempo. Es decir, sométete a Dios y continúa sometiéndote a Dios cada día de tu vida. Esos son así de simple los verbos continuos. Entonces dice ahí Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentaos y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y termina el versículo 10 y último, diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos pues entonces a estudiar la manera de acercarnos a Dios, la manera bíblica. Pero antes vamos a hacer una oración. Le invito a que incline su rostro por ahí y usted pídale a Dios en sus propias palabras que le hable y que le traiga revelación acerca de este mensaje, revelación al corazón, luz a nuestro corazón a través de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, con un corazón humillado delante de tu presencia y queremos aprender de ti, Señor, en esta noche. Te hemos alabado, te hemos adorado, nos hemos acercado a tu presencia a través de la alabanza y a través de la adoración, Señor. Pero ahora queremos continuar, Señor, cerca de ti, pero ahora escuchando el consejo de tu palabra. Yo te pido que nos des la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia espiritual para poder comprender tu palabra, recibirla en nuestro corazón con mansedumbre, Señor, y que esta palabra pueda traer luz a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Antes de entrar en el mensaje, le quiero hacer una pregunta. Llevamos ya un poco más de 4 capítulos estudiados de esta carta de Santiago, donde hemos tocado una serie de temas que, vuelvo a repetir, son temas que tienen que ver con la vida cristiana. Y yo le pregunto, ¿será importante estudiar la carta de Santiago? No sé si usted ha seguido la secuencia de todos los mensajes. Si usted no la ha seguido, yo le recomiendo que siga la secuencia. Puede usted conseguir los discos o los puede escuchar ahí por la página de internet. Usted lo puede escuchar. Pero la idea es que usted se dé cuenta que la carta de Santiago no es que es importante estudiarla. Yo considero que es sumamente importante estudiar esta carta, especialmente porque nos tocó vivir en tiempos tan difíciles, tiempos donde el pecado ya invadió el ámbito familiar. Tiempos donde estamos viviendo tiempos tan difíciles donde hay una persecución religiosa y un engaño religioso de todo tipo que también ya se metió a la casa, al hogar. Y si se metió el pecado y el engaño religioso al hogar, pues como la iglesia está formada de familias, pues también el pecado y el engaño religioso se ha metido a la iglesia. Pero aquí en la carta de Santiago encontramos formas y maneras de poder erradicar el pecado, resistir los ataques del enemigo y vivir una vida cristiana que le honre a Dios, que finalmente de eso se trata la vida cristiana. Entonces se hace necesario, y Santiago en su carta hace un llamado urgente a mantenernos alertas y vigilantes en lo que a nuestra vida cristiana se refiere. No aquí en la iglesia, aquí todos estamos bien, aquí estamos en paz. ¿Cuántos tienen paz en el corazón? Sí, porque cuando alabamos y adoramos al Señor, y especialmente cuando lo hacemos con una buena actitud del corazón, la mano de Dios se extiende y empieza a tocar y a ministrar nuestra vida, como Dios lo ha hecho a través de la alabanza y la adoración. Pero me estoy refiriendo cuando no estamos aquí en la iglesia, cuando estamos allá afuera. ¿Qué es de nuestra vida cristiana? ¿Realmente la gente que nos rodea puede darse cuenta si somos verdaderos cristianos?
Tú lo sabes. Pero de una cosa sí estoy seguro, mi hermano. No podemos permitir ni darnos el lujo que el mundo esté moldeando nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. No podemos permitirlo. Y cuando los cristianos del primer siglo estaban siendo perseguidos, entre otros estos cristianos a los cuales les escribe Santiago, pero aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos por parte del Imperio Romano, uno de los propósitos que tenía esa persecución era que los cristianos de aquel tiempo se amoldaran al paganismo romano, al pensamiento romano. Entonces, por eso es que se generaba esa lucha entre los cristianos, porque ellos se resistían a querer adoptar el paganismo romano. Y hoy sucede lo mismo, mis hermanos. El mundo quiere que adoptemos la forma de pensar del mundo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gente el día de hoy a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Ya lo mismo les da a las mujeres tener relaciones, dicen ellas, sexuales con personas del mismo sexo y se les hace muy normal, igual que a los hombres. Igual a los hombres también se les hace muy fácil tener una mujer y a los 6 meses divorciarse y agarrar otra. Ya eso es tan normal. ¿Por qué? Porque el pensamiento del mundo está tratando de moldear nuestra forma de pensar y nuestra forma de conducta. Entonces, resulta con que a veces el ser humano dice, pues todos lo hacen. Entonces yo creo que es permitido. Pero bueno, el mundo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se puede conducir como le da su gana, pero los cristianos no. Los cristianos no podemos hacer lo que nos pega la gana. Tenemos una regla de conducta y de pensamiento que debe de regir nuestra vida. Y esa regla de conducta que rige nuestra vida, por lo menos la vida de los cristianos, es la Biblia. ¿Sí o no? ¿La Biblia rige tu vida, sí o no? ¿O tú riges tu vida como tú quieres? Yo procuro que mi vida sea regida por la palabra de Dios, para que entonces el pensamiento del mundo no pueda tratar de invadir mi mente, mi corazón, y esto me lleve a conducirme de una manera carnal. Yo les he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a mencionar, hay mucha carnalidad dentro de la iglesia y mucho pecado dentro de la iglesia. Por lo menos en esta congregación no lo vamos a permitir cuando lo detectemos. Vamos a tratar de exhortar. Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, dice, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, ahí la palabra restauración habla de, por ejemplo, cuando una mesa se destruye completamente o está quebrada completamente, usted agarra todas las partes de la mesa y las vuelve a poner en su lugar y las restaura. Entonces, los que somos espirituales vamos a restaurar a una persona que cometió algún pecado, lo vamos a restaurar primero en su relación con Dios y luego en su relación con la iglesia. Los que son espirituales. Los que no son espirituales, esos le dan una patada a las personas y los echan al mundo otra vez. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando usted sabe que alguien cometió un pecado? ¿Lo rechaza? ¿Lo menosprecia? ¿O lo ayuda a restaurarse? Cada quien sabe. Le digo una cosa, la responsabilidad que tenemos como cristianos es de restaurar, de reconciliar. De hecho, San Pablo dice a los corintios que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación con el Padre, pero también la reconciliación entre los hermanos. Ese es el trabajo del cristiano. Eso es vida cristiana práctica, ¿verdad? ¿Para qué? Para no permitir entonces que
el mundo pueda ir moldeando nuestra forma de pensar y de actuar. La opinión y el consejo secular, el día de hoy está a la orden del día. Hay quienes le creen más a lo que dice el psicólogo que a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque lo secular está invadiendo el pensamiento aún de los cristianos. Yo no voy con el pastor a la consejería porque, número uno, el pastor no tiene por qué enterarse de mis problemas familiares. Yo mejor voy con el psicólogo. El psicólogo te va a dar un consejo basado en la psicología secular, no basado en la palabra. Entonces, otro de los factores que han estado moldeando el pensamiento y la conducta de las personas, ¿saben cuál es? Las redes sociales, los medios masivos de comunicación. Bueno, las redes sociales, lo único que han hecho ha sido más daño que beneficio a la iglesia, ¿eh? Ahí en el mundo se hacen pedazos, De repente a mí, yo no uso el Facebook, pero de repente me dicen, me enseñan ahí, alguna dirección ahí, me dicen, mira nomás cómo se andan peleando los hermanitos de casa de oración. Espero que no sea el caso de alguno. Yo sé quiénes se pelean ahí en el Facebook, porque de repente los veo. Entonces eso lo único que ha hecho ha sido más daño que beneficio. Hermanos, no usemos esos medios de comunicación o redes sociales para contender. No. Se puede hacer buen uso de ellos para edificar. Entonces, todo este tipo de factores, hermanos, han llevado a muchos, el día de hoy, pleno siglo XXI, los ha llevado a extraviarse del camino de la verdad. Y eso es triste y es lamentable. Nuestra regla de fe, entonces, y de conducta está claramente trazada en la palabra de Dios. Ahí es donde cada uno de nosotros debemos ubicarnos, en lo que la Biblia dice, no en lo que las redes sociales dicen. Por favor, entendámoslos de una buena vez, mis hermanos. La gente le cree más a todo lo que se está oyendo por allá afuera que a lo que está diciendo la Biblia. Hay dos propósitos básicos por los cuales Santiago escribe esta carta, y uno de ellos es para animar a los hermanos que estaban siendo brutalmente perseguidos a que soportaran las pruebas, el sufrimiento por causa de esa persecución. Y esa persecución que venía a ellos era justamente por causa de su fe en Jesucristo. Eran perseguidos los cristianos de aquel tiempo. Bueno, nosotros hoy no estamos experimentando una persecución como la de aquel tiempo, pero estamos experimentando una persecución que tiene que ver con una persecución religiosa. Vente a mi iglesia, yo sí tengo la verdad. Y ahí están mal. Ahí son una bola de legalistas. Ahí se la viven solamente estudiando la Biblia y hablando de la Biblia. Pues entonces, ¿de qué quieren que hablemos? Nuestra regla de fe y de conducta está claramente trazada en la palabra de Dios. Por lo tanto, seguiremos predicando la palabra de Dios, le guste a quien le guste o no le guste. Pero uno de los propósitos por los cuales entonces Santiago escribe esta carta es para que en medio de la prueba, de la persecución, en nuestro caso, que es una persecución religiosa, podamos soportar y resistir esa persecución. Otro de ellos es con el fin, escribe Santiago, con el fin de que en medio de esa prueba, del fuego de la prueba, ¿cuántos están experimentando pruebas? Levanten la mano. Pruebas así que tú dices, estoy en el horno de fuego de la prueba. ¿Cuántos están en el horno de fuego? Bueno, yo le digo una cosa, las pruebas son necesarias, pero Santiago escribe esta carta animando a los cristianos, aquellos que estaban pasando por medio del fuego de la prueba, para comprobar si su fe era genuina o falsa. Entonces hay que gozarnos en las pruebas. Ya hemos hablado bastante de lo que Santiago decía. Hermanos míos, gozaos, dice ahí Santiago, ¿no? Entrar en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Entonces, yo decía hace unas semanas atrás que Dios nos mete en el horno de fuego de la prueba, pero Él no quita su mano del termostato.
O sea, ahí está el Señor. Nos mete al horno porque sabe que necesitamos una buena quemadita de nuestros pecados, que nuestros pecados sean consumidos ahí a través del horno de fuego, pero Él mantiene su mano ahí en el termostato. No le sube ni le baja más de lo que no podemos soportar. Ahí está. Y luego nos saca del horno de fuego y dice, no, este necesita más, adentro otra vez. Pero ahí está su mano en el termostato. Y nos da solamente lo que podemos soportar. Si necesitamos más fuego, pues va a venir más fuego. Pero escuchen esto, en medio del fuego, del horno de fuego de la prueba, la gracia de Dios nos sostiene. Y esto necesitamos entenderlo. Porque si no lo entendemos, entonces vamos a renegar contra Dios y le vamos a reclamar a Dios. ¿Cuántos se gozan con las pruebas? ¿De veras? ¿Sí, de veras? Bueno, yo solamente le quiero decir una cosa. Quienes soportan las pruebas son los que verdaderamente son hijos de Dios, nacidos de Dios. Los que están ahí dispuestos a soportar la prueba. Los que no, eso les viene la prueba y se van al mundo. Y con eso justamente están comprobando que nunca nacieron de nuevo. ¿Verdad? Ahora, yo no sé si usted sabía, pero el trigo y la cizaña en el campo de un labrador van creciendo juntos, según la parábola del sembrador, ahí en Mateo capítulo 13. Según la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña van creciendo juntos. El campo representa el mundo, el trigo representa a los hijos de Dios y la cizaña representa a los hijos del malo o los hijos del diablo, ¿verdad? Pero van creciendo juntos. Ahora, esto significa que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? No somos de este mundo. Pero escuchen esto, llegará el día en el que el Señor arrancará y quemará la cizaña, separará la cizaña del trigo, y dice Mateo 13:43 que entonces los justos que han sido justificados por Cristo, dice que resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Yo quiero estar allá, en el reino del Padre. Y lo firma Jesús aquí diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Oídos espirituales, Entonces, estaremos en este mundo, pero este mundo no puede lograr, si yo estoy cerca de Dios, este mundo no debe de tomar ventaja en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, en mi capacidad, en mi voluntad. No puede tomar o ganar terreno, porque yo estoy cerca de Dios. Y tengo la esperanza de que cuando llegue el momento del día de Dios, el Señor separará el trigo de la cizaña. Estoy en este mundo. Vamos creciendo conforme este mundo va evolucionando, pero va a llegar un momento en que el Señor va a separar el trigo de la cizaña y entonces los justos resplandecerán como el sol. Escuchen esto, el resplandor del sol es un resplandor que no podemos entender, es un resplandor tan resplandeciente, valga la redundancia, que no se puede explicar con palabras simples. Bueno, yo no lo puedo explicar, pero dice ahí que los justos resplandecerán como el sol. Cuando estemos allá en el reino de nuestro Padre. Ya me imagino qué momentos tan hermosos y maravillosos pasaremos allá con el Padre, donde allá lo único que vamos a estar haciendo va a ser alabando al Señor, allá no vamos a experimentar problemas, allá no le vas a tener que pagar los impuestos al IRS, allá no te van a pedir tus papeles migratorios, si eres o no ciudadano de este país, allá lo único que vamos a estar haciendo va a ser adorar a Dios, mis hermanos. Por eso hay que estar cerca de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y así que entonces, tanto el Señor como Santiago no quieren que sus hijos sean engañados, que abandonemos el camino de la verdad. De hecho, déjeme decirle que los dos últimos versículos de la carta de Santiago,
en el versículo, capítulo, vamos ahí, capítulo 5, versículo 19 y 20. Mire lo que escribe Santiago. Santiago 5, 19. ¿Lo tiene ahí? Dice, hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Bueno, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, aquí la palabra extraviar significa si alguno ha errado el camino o ha sido seducido por los deleites de este mundo. Escuchen bien con atención, mis hermanos, no se distraiga. Si alguno ha sido seducido, atraído por las cosas de este mundo, dice, si alguno se ha extraviado de la verdad, del camino de la verdad, ¿quién es el camino de la verdad? Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero dice, y si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, escuchen esto, aquí se refiere a aquellas personas que no conocen del Señor, aquellos pecadores que no han recibido la gracia de la salvación, pero también se refiere a aquellos que están en peligro por causa del engaño religioso de extraviarse del camino de la verdad. Entonces le habla a Santiago, le escribe a los hermanos de aquel tiempo y les dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y algún otro lo hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. De tal forma entonces, hermanos, que el Señor y Santiago mismo a través de su carta no quiere que seamos engañados. Por eso necesitamos estar alertas. Por eso necesitamos estar cerca de Dios. Por eso necesitamos estar vigilantes en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Para no ser extraviados de la verdad, para no ser seducidos. Y ahí en la carta de Santiago usted va a encontrar todo tipo de exhortaciones que hace Santiago a todos los creyentes y a nosotros en nuestro tiempo, a que vayamos limpiándonos de todo rastro, de todo vestigio de nuestra naturaleza pasada, que siga dañando nuestra vida cristiana hoy mismo. Hay que irnos limpiando, hay que irnos purificando. Para eso necesitamos estar cerca de Dios, y cuando estamos cerca de Dios, como el Señor no tolera el pecado, entonces estando cerca del Señor, el Señor nos dice, tú no te puedes acercar a mí porque traes ese pecado, porque traes este otro pecado, necesitas limpiarte. Y de eso se trata, de eso está hablando Santiago. Acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Dios no se acerca donde hay pecado, ¿o sí? Porque Él es santo. Y todo lo que rodea a Dios está rodeado de una atmósfera de santidad. Mire el corazón de Dios para la humanidad. Dice 2 de Pedro 3:9 que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? La promesa de su segunda venida. Él no retarda su promesa. Dice, no queriendo que ninguno. La palabra ninguno significa sin excepción. O sea, no queriendo que ninguno, sin excepción, muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Santiago capítulo 4, versículo 5. Mire lo que dice Santiago. Y Santiago, pues, así como todos los hombres de Dios, dice que fueron inspirados por Dios para escribir lo que está establecido en la Biblia. Por lo tanto, entonces, Santiago hace una pregunta, pero es una pregunta que viene directamente de Dios, porque Santiago estaba siendo inspirado por Dios. Por lo tanto, esta es una pregunta que hace Dios para ti y para mí, como lo hizo a los cristianos de aquel tiempo. Capítulo 4, versículo 5, dice ahí, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu está con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? Nos anhela, nos desea. El Espíritu de Dios nos desea.
Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador, otro igual a mí. Bueno, ese Espíritu que ha venido a morar en nosotros por causa del nuevo nacimiento, ese Espíritu nos anhela, nos desea. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo nos desea? Nos anhela, ¿cómo? Celosamente. ¿Qué significa la palabra celosamente? Que el Espíritu de Dios nos anhela y no nos quiere compartir con nadie. De eso se trata. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Levanten la mano. ¿Tú quisieras compartir tu marido con otra? Pues no, la respuesta obvia es no. ¿Cuántos varones casados hay aquí? ¿Quisieras compartir tu mujer con otro? No. Bueno, lo mismo pasa con el Espíritu Santo que mora en nosotros, mis hermanos. El Espíritu Santo, Dios, es un Dios celoso, no nos quiere compartir con nada que tenga que ver con este mundo. Porque su Espíritu nos anhela celosamente. Para entender esta gran verdad, mis hermanos, necesitamos estar cerca de Dios. Para entonces poder vivir una vida que le agrade a Dios, una vida de santidad, donde cada día buscamos la pureza, la vida de santidad. Por eso es que esta es una pregunta que dice, ustedes piensan, dice Santiago, hablando Dios a través de Santiago, ¿piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Ustedes piensan que es en vano eso? Esto debe de ser una realidad de nuestra vida, hermanos, si es que el Espíritu Santo mora en ti. Y si no, pues la persona va a vivir como le da su gana. Por cierto, si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada, que nos compartió por allá nuestro hermano Héctor, se lo recomiendo, Indudablemente que uno de los problemas que han hecho mucho daño en la vida de los cristianos es el orgullo, la soberbia. Desde luego Dios se opone y Dios resiste y rechaza la soberbia, pero ahí mismo Santiago instruye diciendo, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La pregunta sería, ¿por qué es que surge el orgullo y la soberbia? ¿Por qué? ¿Porque somos bien espirituales? ¿Porque estamos en una intimidad impresionante con el Señor, así que en una ligadura increíble con Él? ¿Por eso surge la soberbia y el orgullo? La respuesta obvia es no. Bueno, el orgullo y la soberbia, si usted no sabía, surge precisamente porque nos hemos alejado del Señor. Porque el pensamiento de este mundo, la forma de actuar de este mundo es orgullosa y es soberbia. Por eso yo decía al principio, las cosas del mundo se metieron a la familia, pero también se metieron a la iglesia. Y hoy hay un orgullo ministerial tan increíble, mis hermanos, que no está ayudando al crecimiento de la iglesia. Entonces el orgullo y la soberbia surge por no estar cercanos a Dios. Ahora, ¿cómo es que yo puedo estar cerca de Dios? Viendo ahí la televisión 3 horas, 4 horas, 8 horas. ¿Así podemos estar cerca de Dios? No, vamos a estar cerca de Dios a través de mi tiempo de oración y a través de mi tiempo de lectura y meditación de la palabra. Entonces, estoy cerca de Dios, estoy orando en la presencia del Señor, estoy meditando en la palabra del Señor, vienen las tentaciones, pero como yo estoy cerca de Dios, yo voy a poder tener autoridad espiritual para resistir la tentación. Pero cuando alguien no está cerca de Dios, se le presenta la tentación y corre con ella, hacia la tentación. Por eso es que muchos cristianos el día de hoy han caído en tantos pecados, desde mentiras, desde orgullo, hasta problemas de inmoralidad sexual, por no estar cerca de Dios. Y de eso abunda, ya lo hemos hablado bastante, eso.
¿Cómo podemos acercarnos a Dios entonces? ¿Con orgullo, con soberbia o con prepotencia? Mire cómo el día de hoy hay ministros tan prepotentes que le exigen a Dios que sane. Una ocasión escuché un predicador que le gritaba a Dios: como tú tienes el poder, tú tienes el deber. Ya me imagino a Dios: bueno, pues es mi deber, ok, entonces te voy a bendecir. No, así. Eso es soberbia y eso es prepotencia. Mire lo que dice Isaías, lo que Isaías profetizó de aquel llamado lucero de la mañana. Isaías capítulo 14, se lo leo rapidísimo, vamos ahí. Isaías 14:11 dice: descendió al Seol tu soberbia, allá a los lugares más profundos de la tierra, al infierno. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías está hablando de un acontecimiento futuro, pero ese acontecimiento está sucediendo ya el día de hoy. Satanás está debilitando a la gente que habita las naciones de este mundo con todos sus engaños y mentiras. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Escuchen esto, muchos que se dicen ministros del Evangelio, en lugar de estar construyendo el reino de Dios, están construyendo sus propios reinos. Y eso es orgullo y eso es soberbia. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. No, pues sí. Hoy hay quienes se sienten los soberanos, y quieren hacer con la iglesia lo que ni siquiera Dios hace. Que Dios ama y cuida a la iglesia. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pregunta, si estamos hablando que Santiago escribe acerca de la importancia de estar cerca de Dios, entonces la pregunta es, ¿cuál es la manera bíblica en la que yo me puedo acercar a Dios? ¿Cuál es la manera bíblica? Porque al final de cuentas, pues eso es lo que nos interesa. Porque yo puedo generar en mi habilidad y sabiduría humana estrategias para podernos acercar a Dios. Y podemos hasta escribir un manual, 50 pasos acerca de cómo acercarse a Dios. Y empezamos a escribir ahí, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuál es la manera bíblica? En otras palabras, ¿qué dice Dios? ¿Cómo me puedo acercar a Él? ¿Cómo? ¿Cómo será? Orando, leyendo la palabra. Pero aquí en los versículos que nos ocupan, ahí está la clave. Es decir, Santiago nos da la respuesta a través de estos 10 verbos continuos. Hay 10 verbos continuos que leímos ahí. En el capítulo 4, desde el versículo 7 al 10, yo encuentro 10 verbos continuos, que no son otra cosa más que la manera bíblica en la que usted y yo nos podemos acercar a Dios. Vamos a verlo. Número 1, para yo poder estar cerca de Dios, dice Santiago ahí que debo de hacerlo con sumisión, no con orgullo. Lo contrario a la sumisión es el orgullo y la soberbia. Yo no me puedo acercar a Dios diciéndole a Dios, como tú tienes el poder, tú tienes el deber. Eso es orgullo y soberbia. Yo no me puedo acercar a Dios a exigirle que Él haga lo que yo quiero que Él haga, porque eso es orgullo. Entonces no me puedo acercar a Dios con soberbia, me tengo que acercar a Dios con sumisión. Y Santiago lo dice ahí en el versículo 4:7, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Someteos es la palabra del griego que ya traducida
habla de un término militar que significa estar por debajo en una escala de rangos. ¿Sí? Militarmente pues está el general y luego el asistente del general. A ver tú que estás allá, hermano, ¿cómo están los rangos? A ver, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el rango máximo en el militar? General y luego los capitanes, hasta los soldados rasos, ¿verdad? Bueno, ¿sí entiende usted la traducción? Entonces, someteos habla de estar por debajo en rango. ¿Por debajo en rango de quién? De Él. Porque ahí dice Santiago, sométanse a Dios. Yo no soy Dios. Estoy muy por debajo del rango de Dios. Dios es la máxima autoridad. ¿Me estoy explicando? Es más, no es la máxima autoridad, Él mismo es la autoridad. Y yo estoy por debajo de esa autoridad en rango. La traducción entonces indica que esa sumisión, si yo me quiero acercar a Dios porque sé que Él es la autoridad, que Él es el Dios soberano, que Él es el que en su gracia y en su misericordia me ha dado salvación a través de Jesucristo, entonces la traducción de sumisión habla de que esa sumisión debe de ser voluntaria en la vida de aquellos que son hijos de Dios. O sea, Dios no me tiene que exigir a mí, sométete. No, yo me voy a someter a Él voluntariamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Entonces, la traducción habla de que sumisión debe de ser voluntaria a través de aquellos que son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios siempre van a estar cuestionando a Dios. Y sí los hay. Que se pone así en tela de duda su nuevo nacimiento. Hay servidores que se la viven no bajo la autoridad de su superior. Quieren estar en el mismo, y la Biblia no esconde eso. Quieren estar en el mismo nivel cuando Dios los puso en un nivel de rango muy inferior a otros. Son asuntos de responsabilidad que todos tenemos. Delante de Dios todos somos iguales. Porque la salvación ha venido a todos por igual. El sol sale para todos, para justos y para injustos. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el reino de Dios, en el ministerio inclusive, hay diferentes responsabilidades que Dios en su gracia y en su misericordia le ha dado a cada quien desarrollar. Pero algunos se la pasan cuestionando, como aquel llamado Coré, que la Biblia narra ahí en Números 16. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Él quería ser el sacerdote y cuestionó la autoridad de sacerdocio de Aarón y de Moisés. ¿Y qué le pasó? Si usted no sabe qué le pasó, le invito a que estudie Números 16 y se dé cuenta. Pablo, entonces, hablando de sumisión, Pablo emplea esta palabra para indicar la responsabilidad que los cristianos tenemos de someternos a los gobiernos terrenales. Dijo Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué te pasa si no te sometes a las leyes y reglas que ha puesto el Departamento de Motores y Vehículos? ¿Qué te pasa si violas alguna de esas leyes? Pues te dan un ticket. Por eso hay que someternos voluntariamente a Dios, pero también a las leyes terrenales. ¿Jesús se sometió a las leyes terrenales? Sí. Así como se sometió al Padre y Él no hacía otra cosa si el Padre no le autorizaba, pero también en su calidad de humano, en su humanidad, Jesús, es más, desde que era un niño, estaba sujeto a sus padres. Usted puede verlo en Lucas capítulo 2 del versículo 51 en adelante, cuando de repente José y María andan buscando, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde se quedó? Y después que lo encuentran, Jesús les responde, ¿por qué nos hiciste esto? En los negocios de mi Padre me es necesario estar, pero está bien, vamos. Y se sometió a la autoridad de sus padres, Jesús siendo un niño.
Pablo también usa la palabra sometimiento para indicar la responsabilidad que tiene una esposa ante el esposo. ¿Estamos de acuerdo, esposas? La autoridad de responsabilidad que tiene tu esposo como en el hogar para que tú voluntariamente te sometas. ¿Estamos de acuerdo? Dice Pablo en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas. O sea, ahí está hablando de la autoridad de rango muy diferente. ¿Por qué es esa responsabilidad? Porque Dios lo quiso así. Pablo mismo lo dijo, quiero que sepan que el varón es cabeza de la mujer. Entonces esto Dios lo diseñó así. Y dice ahí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero, escuchen esto, maridos, también nosotros como cabeza del hogar tenemos la responsabilidad de estar sometidos a Él. ¿Estamos de acuerdo? También ahí la palabra, Pablo la usa, la palabra sometimiento, acerca de la responsabilidad que un siervo tiene hacia con su amo o su empleador. Dice, ¿cuántos son siervos aquí? ¿Cuántos tienen un empleador? ¿Y eres sometido? ¿Eres un siervo sometido o sujeto? Mire lo que aconsejó Pablo a Tito en capítulo 2, versículo 9. Dice Pablo a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, entiéndase a sus empleadores, que agraden en todo y que no sean respondones. ¿Se entiende el versículo? Que no sean respondones. Porque ¿qué pasa si te pones a cuestionar a tu empleador? Te ponen de patitas en la calle, como decimos en México, ¿no? Sí, así pasa. Pero a veces en la iglesia hay ministerios donde los siervos que están en un rango diferente son bien respondones. Aquí no, de esos no hay aquí. Aquí no hay respondones ni respondonas. Aquí hay sometidos y sometidas, ¿verdad? Pedro dijo así, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Acuérdense de esto, mi hermano. Estamos hablando de que si yo estoy cerca de Dios, voy a atender al consejo de Dios, que la palabra de Dios es la que traza nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos. Si no estoy cerca de Dios, entonces voy a ser un respondón, no me voy a querer someter. Para acercarnos a Dios, entonces hay que estar sometidos a Él. Entonces, la pregunta que surge aquí también, si estamos hablando de sumisión, sometimiento, la pregunta es, ¿cómo se demuestra la sumisión? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo? Obedeciendo. Yo estoy convencido de que el problema que tenemos muchos cristianos tiene que ver con un problema de falta de obediencia a la palabra. Porque si fuéramos un poquito más obedientes a lo que dice la Biblia, yo le aseguro que muchos problemas nos evitaríamos. ¿Sí o no? ¿Cómo queremos acercarnos a Dios con amargura en el corazón? Nos acercamos a Dios y luego el Señor nos dice, es que traes amargura ahí, en el corazón, ya perdona. No, Señor, es que no sabes lo que me hizo. Sí, sí sé lo que te hizo, ya perdona. No, Señor, pero es que hace tantos años y no ha venido a pedirme perdón. No, no esperes a que venga a pedirte perdón. Tú ve y pídele perdón, para que ya no sigas con esa amargura. Entonces nos vemos tratando de estar en la presencia de Dios llenos de amargura. No, no es así. Porque aquel que está que entra a la presencia de Dios, que se acerca a la presencia del Señor con una actitud de sometimiento, cuando el Señor viene a poner el dedo en la llaga,
o de nuestros problemas y pecados, entonces vamos a entender y vamos a decir, está bien, Señor, lo que tú digas, a sus órdenes, jefe, ¿verdad? Pero si queremos vivir nuestra vida cristiana como a nosotros nos parece mejor, no va a funcionar, vamos a seguir generando un problema, nos va a llevar a otro problema, la amargura nos va a llevar al resentimiento, el resentimiento va a llevar a una persona a odiar, el odio se va a ir incrementando cada vez más y luego el odio va a generar deseos de venganza y los deseos de venganza van a generar deseos de matar a alguien y si no logras matar a alguien te quitas la vida, es una serie de problemas. Cuando es tan simple entrar a la presencia del Señor y obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Y dice, perdona si traes amargura. Yo pregunto, ¿Pablo era un hombre sometido a Dios? Sí, lo vemos en todas sus cartas. Dice, nomás por mencionar un versículo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. Y luego añade diciendo, llamado a ser apóstol. No dice ahí llamado a ser profeta, aunque también desarrollaba el ministerio profético. Pero el sello principal de Pablo fue el apostolado. Fue un maestro también. Entonces dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él no se dedicó a hacer otra cosa más que a predicar el Evangelio. Jesús dijo en una ocasión, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí suena como una controversia, pero no. Nuestra vida se pierde cuando nos desgastamos por la causa de Cristo. Y en ese sentido, entonces, tendremos oportunidad, cuando estemos en el reino de Dios, de hallar la verdadera vida que Dios nos ofrece, que es la vida plena en Cristo. ¿Sí? Nadie puede, este es un principio importante, nadie puede hacer a Jesús su Salvador si antes no se somete a Él como su Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo entiende así? Nadie puede hacer de Jesús su Salvador si no se somete a Él como Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Que Él gobierna. Él es la autoridad. Él va a regir mi vida. Él va a controlar mi vida. No yo voy a tratar de decirle qué es lo que Él tiene que hacer para mi vida. Si Él es el Señor de mi vida, yo le voy a dar toda la autoridad a que Él gobierne mi vida y pueda hacer lo que Él quiera con mi vida. Entonces, ¿cuál es la manera bíblica, según Santiago, de acercarnos a Dios? Número 1, con sumisión, o con orgullo, o soberbia, o con amargura, o resentimiento. No, con sumisión. Permítame ponerle otro ejemplo. En Éxodo capítulo 3 narra la Biblia, y con esto estamos terminando, que estando Moisés en el monte Horeb, que dice ahí que era el monte de Dios, una ocasión ya Moisés desarrollando su vida de ministerio, por llamarlo de alguna manera, cuando Dios lo llama a ser el libertador del pueblo de Israel, una ocasión necesitaba Moisés recibir instrucciones de parte del Señor, y el Señor habló con Moisés y le dijo, sube acá a mi presencia y te daré las tablas. Fue cuando el Señor le da los 10 mandamientos. Pero él tenía que subir, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Dios no se va a bajar a nuestro nivel, mis hermanos. A veces queremos reducir a Dios o bajar a Dios a nuestro nivel. No, nosotros tenemos que ir a Él, al nivel de Dios. Así que dice en el capítulo 3 que Moisés va subiendo al monte de Dios, el monte Horeb, y de repente aparece el ángel de Jehová, y se menciona así para referirse a Dios mismo. Ve a Dios mismo en medio de una zarza, a través de una visión de un fuego que no se consumía. Usted conoce ahí la historia. Pero al momento que se va acercando Moisés
a ver esa grande visión, va subiendo Moisés y de repente escucha la voz de Dios, tan clara y tan audible, que le dice Dios en el capítulo 3, versículo 5, le dice Dios a Moisés, no te acerques. Y yo no veo que la Biblia dice que Moisés siguió caminando. Porque cuando Dios habla, y estamos seguros de que Dios nos está hablando porque sientes fuerte aquí en tu corazón que es Dios impresionándote y diciéndote o dándote instrucciones, más vale obedecerle, como lo hizo Moisés. Y le dice Dios, no te acerques, porque él iba acercándose a Dios. Pero luego le dice el Señor, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Es decir, Moisés iba acercándose cada vez más a la presencia de Dios. Escuchen, cuando vamos acercándonos cada vez más a la presencia de Dios, debemos irnos acercando con mayor santidad hacia su presencia. Porque vuelvo a repetir, Dios no tolera el pecado, porque no hay pecado en la atmósfera de Dios, hay solamente santidad. Entonces le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás llegando es tierra santa, es lugar santo. Y la Biblia no dice que Moisés empezó a cuestionar a Dios, ¿por qué me pides que me quite mi calzado? No dice que lo está cuestionando a Dios. La costumbre oriental acerca de quitarse el calzado o las sandalias, en aquel tiempo no se usaban los zapatos que ahora usas, se usaban sandalias, y como los caminos de aquel tiempo eran caminos polvorientos, el quitarse el calzado, las sandalias, era símbolo de un reconocimiento que había en el ser interior de los hijos de Dios con respecto al pecado, al polvo del pecado. Cuando Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias, en otras palabras le estaba diciendo, sacúdete el polvo de pecado que pueda haber en tus pies, porque vas rumbo a mi presencia. También era símbolo de una consciente indignidad de acercarnos a la presencia de Dios, por causa de que reconocíamos que hay pecado. Pero en la gracia y en la misericordia de Dios, cuando nos quitamos el calzado polvoriento, las sandalias polvorientas de nuestro pecado, escuchen esto, en esa gracia de Dios, Él nos da oportunidad de acercarnos a su presencia y escuchar su voz. Pero nadie que está con pecados en su corazón, que no quiere arrepentirse de ellos, va a poder tener la capacidad para oír la voz de Dios. Porque el pecado como que tapa nuestros oídos, nos hace insensibles a la voz de Dios. El que tiene oídos para oír, dijo Jesús, oiga. Y ahí habla de oídos espirituales, ¿verdad? Cuando hay pecado en nuestro corazón, ese pecado nos impide no solamente acercarnos a Dios, y obviamente como no estamos cerca de Dios, pues no vamos a escuchar con claridad a Dios. Yo les aseguro que por más fe que tenga, si ahorita yo ¿cuántos de los que están, uno de sus hijos está allá en el salón ¿cómo se llama tu niña? Amy. Yo les aseguro que por más fe que yo tenga, si ahorita yo le grito a Amy, ven para acá, no me va a oír. ¿Por qué creen que no me va a oír? Porque está muy lejos. Ni si ella me quiere hablar a mí, tampoco yo la voy a oír, porque está lejos. Entonces, pero cuando estamos más cerca de Dios, entonces podemos escuchar su voz. Y para estar cerca de Dios, pues hay que limpiar nuestro corazón de cualquier pecado. Hay que quitarnos las sandalias. El polvo del pecado hay que sacudirlo. ¿Se entiende el punto? ¿Sí lo estamos entendiendo o no? Bueno, le dice el Señor, Moisés, quédate quieto ahí. Y una vez que has quitado tus sandalias y te has sacudido el polvo de tus pecados, de tu condición,
como ser humano, entonces en mi gracia y misericordia tú puedes tener la oportunidad y el privilegio de acercarte a mi presencia y tú vas a escuchar mi voz. Por eso es que Moisés escuchó justamente más adelante en el capítulo 3 del versículo 5, 6, 7 en adelante, entonces Moisés escucha con claridad el llamado que Dios le hace. Le dice: Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librar a mi pueblo, pero te escogí a ti. Y de repente Moisés le empieza a poner muchos pretextos a Dios. Es que, Señor, no sé hablar, es que, Señor, soy incapaz. Yo sé, estoy parafraseando solamente. Dios le ha de haber dicho: yo sé que eres incapaz, conozco tu condición, porque Dios es omnisciente y Dios lo sabe todo de nosotros. Él sabe nuestra condición, conoce nuestra condición, Él sabe de nuestras incapacidades. Pero en su gracia y en su misericordia, cuando nos acercamos a Él, oímos su voz, oímos la instrucción de Dios y Él nos dice lo que debemos hacer, porque eso es su voluntad. Entonces, para estar cerca de Dios, la manera bíblica, según Santiago, es con sumisión, no es con orgullo, no es con soberbia, no es con pecados. Hay que limpiarnos, hay que purificarnos. ¿Se entendió el mensaje? La otra manera bíblica de acercarnos a Dios es resistiendo al diablo, para entonces que huya. Pero eso lo vemos la semana que entra. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a tratar de acercarnos a Dios en estos momentos, ¿sí? Antes de retirarnos. No se vaya todavía, me quedan 2 minutos. Yo no sé qué pueda haber en tu corazón hoy. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Lo único que sí sé, según lo que acabamos de aprender hoy, es que para estar cerca de Dios, me voy a acercar a Él de una manera sometida, sumisa, ¿verdad? Si tú quieres estar cerca de Dios, dile al Señor: Señor, perdóname, me había acercado contigo de maneras que no son tus maneras, pero hoy he aprendido a someterme a ti. Someteos pues a Dios, dijo Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿De acuerdo? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ahora sabemos la manera bíblica acerca de cómo podemos acercarnos a ti, Señor. Tú mismo, Señor, le pediste a tu siervo Moisés que no se acercara a tu presencia manteniendo el polvo del pecado en sus pies. Y es posible, Señor, que en nuestro corazón pueda haber alguna contaminación con el polvo del pecado que hoy en este día nos pudo haber contaminado, Señor. Sabemos que somos indignos, Señor, pero también sabemos que tú eres misericordioso, grande en misericordia. Y por tu gracia y por tu misericordia, Señor, cuando procedemos a quitarnos y a sacudirnos el polvo de nuestros pecados, tú nos das la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú jamás, Señor. Esa es la manera bíblica, Señor, que según tu siervo Santiago nos enseña que debemos y podemos acercarnos a ti, Señor. Solamente con sumisión. Perdónanos si se ha levantado el orgullo en nuestra vida, Señor. Y la manera como tú quebrantas el orgullo es a través de las pruebas, Señor, a través de las necesidades, a través de la aflicción. Y Señor, si tú ves que hay en nosotros orgullo, soberbia, quebrántanos, Señor. O envíanos un aguijón, Señor, como el aguijón que pusiste en Pablo, Señor, para que la grandeza de las revelaciones no nos exalte desmedidamente. Tú le diste un aguijón, Señor, porque los aguijones son necesarios para poder reconocer nuestra condición. Perdónanos, Señor, pero queremos aprender cada día a estar en tu presencia con sumisión, Señor. En el nombre de Jesús,
Que podamos cada día, Señor, estar contigo, sometidos a ti, resistiendo al enemigo, firmes en la fe, y este huirá de nosotros, Señor. Ahora sabemos que uno de los problemas que más nos han dañado ha sido la falta de obediencia. Pero hoy tu palabra ha sido clara, Señor. Queremos estar cerca de ti a través de nuestros tiempos de oración y de meditación en tu palabra, Señor. Quita de nosotros cualquier cosa que estorbe, Señor, que podamos estar cerca de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos cada día a ser mejores, Señor. Porque queremos honrarte con nuestra vida. Que cuando salgamos de estas cuatro paredes y nos relacionemos allá en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que vamos, que la gente pueda ver en nosotros que tu luz ha sido resplandeciente en nosotros, Señor. Y que tú nos has dado la responsabilidad de ser también la sal de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí y por aquellos que hoy no pudieron estar por alguna razón, porque tal vez están enfermos, Señor. Yo te pido también, Señor, que ahí en medio de cualquier necesidad tú puedas estar cerca de mis hermanos, Señor. Que podamos cada día sentir cómo tú nos guardas, cómo tú nos proteges, cómo tú nos abrazas, Señor. En el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios grande en misericordia, y tu misericordia se ha extendido a nosotros cada día, Señor. Continúa, Señor, manifestando tu gracia y misericordia a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia, que es la única que nos puede ayudar a edificar en nuestra vida cristiana. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y a ti sea siempre toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Recibe la alabanza y la gloria de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén.